Momentos. Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos. Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos. Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este martes, la oportunidad de recibir palabra de Dios en nuestro culto de estudio bíblico, porque grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. Te esperamos a partir de las 6:15 de la tarde en Misión Cristiana Elín de San Miguel. Estamos ubicados en Final Colonia Girleman, calle a Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Residencial Villa Montecarlo. 6:15 de la tarde, alabanzas y un estudio que impactará tu vida. Se postrarán, cielo y tierra te adoran. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para... Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más, gracias por estarnos acompañando, iniciando una nueva semana con el deseo de poderle servir y llevarle, por supuesto, este mensaje de esperanza. Bienvenidos, lunes 7 de noviembre del año 2022. Gracias por este momento que nos conceden poder desde ya llevarles el mensaje de esperanza a través de este programa Reflexión. Bienvenidos a usted que nos sintoniza a través de Restauración 1450 AM, como usted que nos está viendo a través de las redes sociales, va nuestro más cordial saludo. Así es, que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Qué bueno y qué precioso es poderles acompañar un día más en este inicio de semana. Así que aquí estamos dándole la bienvenida a su programa Reflexión. Esperamos que se queden como siempre hasta el final y no olviden compartir siempre este enlace. Queremos que usted pueda compartirlo para que más almas sean alcanzadas a través de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre dando cobertura a cada una de estas enseñanzas. Estamos desarrollando la vida, hablando de Elías, el profeta de Dios. También queremos recordarle, traemos Descubre el personaje, la frase para este día. En fin, hay mucho material para poder compartir con cada uno de ustedes. Disfrute con nosotros los próximos minutos y juntos nos edificamos a través de la palabra de nuestro Dios. No olvide que iniciamos semana y queremos iniciar ese listado de peticiones. Así es, por supuesto que si queremos orar por su necesidad en este momento, ahí en esa red social donde usted nos está viendo en este momento, pues le invitamos a que nos deje su comentario y también su petición, porque queremos orar por cada una de sus necesidades. Si usted está enfermo, si usted necesita bendición, si necesita provisión de empleo, solución de problemas, le invitamos en este momento que usted lo pueda hacer, pueda dejarnos su petición, no importa de qué índole sea. Recuerde, para Dios no hay nada imposible, así que déjenos su petición y estaremos orando por usted. También déjeme recordarle, usted que nos escucha a través de los 1450M de Restauración, usted puede enviar su mensaje de texto, su petición, a través de un mensaje de texto al 75 54 71 53 o al 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Gracias a usted que está en sintonía. Vamos de una vez a la primera sección, Descubre el personaje. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos para poderle servir en cada una de esas peticiones. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico.
Bueno, vamos a descubrir quién es el personaje de este día, así que preste atención. Lo vamos a hacer siempre a través de una adivinanza. Esperamos que usted pues pueda saber quién es el personaje de este día. Y dice así: por satisfacer mi hambre, desprecié lo mejor, y aunque quise recuperarlo, ya no pude, y eso fue lo peor. Esa es la adivinanza de este día, la vuelvo a repetir: por satisfacer mi hambre, desprecié lo mejor, y aunque quise recuperarlo, ya no pude, y eso fue lo peor. ¿Quién es este personaje que nosotros queremos que usted descubra? En este momento lo puede poner en los comentarios si usted ya identificó quién es ese personaje, y si no, pues piense un poquitito y vamos a ir dando otras características más adelante para que usted pueda saber quién es ese personaje. Así que le invitamos, si usted está en duda, si usted dice yo creo que es fulano de tal, pero no estoy seguro, usted ponga el nombre. Aquí estamos para aprender juntos. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este momento para que usted pueda dar cobertura a esta transmisión. Queremos recordarle que si usted quiere así hacerlo, comparta la transmisión para que más personas puedan ser alcanzadas con el mensaje de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente sección. Recuerde que Descubre el Personaje sigue abierto. Si usted quiere comentar o si usted a través de la adivinanza se identifica de quién estamos hablando, pues en los comentarios usted puede dejarnos precisamente la apreciación o el nombre de ese personaje. Vamos en este momento a compartir la frase para este día. Y ahora la frase del día. En el lunes 7 de noviembre compartimos la frase para este día. Y aprendí a poner mi confianza en Dios porque Él nunca falla. Es interesante reconocer que Dios nunca nos va a fallar, que siempre va a estar en el momento, en el segundo exacto donde nosotros más lo necesitemos. Cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, ahí es donde reconocemos que Él nunca nos va a fallar, que Él está presto para ayudarnos y para sostener nuestras vidas. Recuerde, eso es muy importante. Amén, por supuesto que sí. Nosotros debemos de aprender, de saber que las personas nos pueden fallar. Todos los que estén a nuestro alrededor, aún nuestra propia familia, nos puede fallar. Pero hay uno que ese nunca nos va a fallar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón debemos de aprender a confiar en Él, aún en esos momentos que quizás nosotros decimos, quizás se le escapó de las manos a Dios, quizás en ese momento Dios no está escuchándome. Aunque digamos eso en esos momentos de dificultad, porque a veces así nos pasa, a veces pensamos que Dios ya no está con nosotros, que Él ya no nos escucha, pero no es así. El Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe el por qué está permitiendo esa situación en su vida. Debemos de confiar en Él porque Él es el alfa, Él es la omega, Él lo conoce todo de principio al fin. Él sabe no solamente nuestro pasado, nuestro presente, también nuestro porvenir, y por lo tanto confiemos en Él. El Señor permite las cosas a nuestra vida para enseñarnos algo, para prepararnos para algo. Eso debemos de siempre tenerlo en nuestra mente y seguir confiando en el Señor, porque no olvide que Él siempre es fiel y siempre va a estar cumpliendo sus promesas, y Él ha prometido estar con nosotros, nunca fallarnos. Así que sigamos confiando en Él aún en medio de la adversidad. Definitivamente, y por eso es que le recordamos la frase para este día. Tómela muy en cuenta, por favor. Y aprendí a poner mi confianza en Dios porque Él nunca falla. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios nos sentimos privilegiados, Mari, porque no nos sentimos solos, sino que Dios llega en el momento exacto para sostener nuestra vida. Así es, definitivamente. Así que por esa razón confiemos siempre en el Señor, y es que podemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Personas que quizás han sufrido más que nosotros, porque si nosotros ponemos a meditar en aquellas personas como José, aquel jovencito que era fiel a Dios, no era alguien que había pecado y que por las consecuencias del pecado estaba sufriendo. No, él era una persona muy fiel a Dios. A pesar de ser un jovencito, él estaba siendo fiel al Señor, pero cada vez como que se iba hundiendo más, venía un problema, venía otro problema, era algo terrible, pero Dios lo estaba preparando para algo. Lo importante es ser como él, ser fiel al Señor, confiar en Él, depositar nuestras vidas en las manos del Señor, a pesar que todo esté yendo mal, seguir confiando, seguir siempre firme en el Señor,
que cuando nosotros menos acordemos, pues Dios va a llegar con esa respuesta que nosotros deseamos. Así como lo hizo con José, de pronto estaba en una cárcel, acusado, siendo un esclavo, y de pronto estaba como segundo gobernador de Egipto. Esas cosas maravillosas Dios puede obrar en nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros aprendamos a confiar en el Señor, Él nos va a ayudar, nos va a tomar siempre de la mano. De hecho, Él siempre nos tiene de su mano bendita y no nos va a soltar. Así que sigamos adelante confiando en el Señor. Gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza a través del www.elinsanmiguel.org, a través de nuestra aplicación móvil y por supuesto a través de Restauración. Estamos transmitiendo también a través de los 1450 AM y por supuesto a usted que ya nos está dejando sus comentarios en la red social de su preferencia. Nos alegra mucho poderle acompañar en la red social en YouTube, a través del Twitter y por supuesto a través de la fanpage en Facebook de su servidor. Gracias por estar conectados. Vamos en este momento a recordarle específicamente la adivinanza para poder descubrir el personaje para este día. Así es, quiero repetir una vez más la adivinanza para descubrir el personaje de este día y presten mucha atención. Es una persona muy conocida, una historia muy conocida que desde pequeño nos han venido contando en escuela bíblica y dice así: por satisfacer mi hambre desprecié lo mejor, y aunque quise recuperarlo ya no pude, y eso fue lo peor. Este personaje, déjeme decirle que está en el Antiguo Testamento, es de los primeros libros de la Biblia donde se encuentra esta historia, así que le invitamos a que en este momento, si usted sabe quién es ese personaje que tenía muchísima hambre y él decidió cambiar algo tan importante por satisfacer su hambre, pues cambió algo que era muy valioso en aquella época, y él le dijo a su hermano, esa es una pista más que le estoy dando en este momento, le dijo a su hermano: si me das ese plato de comida, yo te doy mi bendición. Ahí para que usted sepa quién es el personaje, yo creo que ya se lo dije, así que en este momento pónganos en los comentarios, quién cree usted que es este personaje. Gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos avanza, queremos también compartir el estudio de la palabra de Dios. Antes de ello quiero mencionar algunos nombres de las personas que ya están brindando su comentario. Gracias, en el amor de Cristo Jesús les saludamos y esperamos que usted esté disfrutando también de la compañía de nuestro Dios, ahí en el país donde usted nos sintoniza, acá en nuestro país de donde estamos transmitiendo El Salvador, y por supuesto que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre cada uno de ustedes. Así es, muchísimas gracias por estar en sintonía. Por aquí tenemos a mi hermana Claudia Carranza, que ahí ya nos deja su comentario. Está mi hermano José Herrera, Jenny López, saludos, bendiciones. Hermana Telvina Campos, mi hermana Teresa Martínez, mi hermana Pilar Torres, también que ya participa de hecho en el personaje. Está mi hermana, Telvina Campos, ella la había mencionado. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía, y no olvide usted que aún no ha participado en quién es el personaje. Le invitamos en este momento a que usted pueda escribirnos en los comentarios, no deje de participar, estamos aquí para aprender juntos. Por esa razón siempre damos esta sesión de descubrir el personaje, para que aprendamos juntos de aquellas quizás historias que ya se nos olvidaron, que escuchamos en escuela bíblica, pero quizás ya se nos olvidaron un poco, así que aquí estamos para refrescar una vez más esas historias y poder por supuesto sacar una enseñanza de esa bendición que Dios nos ha dejado en su palabra. Gracias también a nuestro hermano Edwin Josué Arevalo, que nos está sintonizando a través de nuestro canal en YouTube, ya nos está dejando también por ahí su comentario. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros. Si todavía no lo ha hecho, pues comparta la transmisión. Vamos en este momento a compartir la palabra de Dios, que Él sea el que hable a nuestras vidas y que Dios tiene control de cada uno de nosotros. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento que nos concedes, iniciar una semana con gozo, con alegría, con la satisfacción plena de que todo lo que pidamos puestos de acuerdo lo vamos a recibir. Gracias por cada persona que está siempre pendiente de recibir esa palabra que es viva, es eficaz para cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú tomes control de cada corazón angustiado y tú puedas fortalecer, Señor, nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Continuamos desarrollando la serie Eliseo, el profeta de Dios, Elías, el profeta de Dios. Quiero hablar bajo el tema el profeta reconocido.
Vámonos al primer libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo número 17 al 24. Dice la palabra del Señor: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Dice el libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo 17, nuevamente versión NBI: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Posteriormente vamos a ir avanzando en cada uno de esos versículos. Estos versículos que hemos de citar en esta oportunidad nos enseña nuevamente cómo Dios ha tenido protagonismo frente a este personaje llamado Eliseo. Es interesante cómo Dios tenía cuidado, control de cada una de las necesidades del profeta y cómo él venía supliendo cada necesidad. Él le había dicho que se fuera a refugiar, precisamente que una viuda le iba a dar precisamente de comer, ya no iban a ser los cuervos, y él había obedecido al pie de la letra lo que Dios le había, el mandamiento que Dios había establecido. En el momento bíblico que ahora estudiamos, que ahora exactamente nos encontramos, Elías ya está en Sarepta, el lugar de refinamiento donde Dios lo continuará preparando para el trabajo precisamente que va a realizar. El profeta está alojado, recuerden esto, lo estábamos analizando la semana anterior, estaba alojado en una habitación del segundo piso de la casa de aquella viuda, en tanto que ésta y su hijo vivían en el piso de abajo. Ahora sabemos que Elías llegó a ese lugar por voluntad de Dios, porque Dios le dijo que una viuda le iba a dar precisamente el alimento. Antes que Elías y esta viuda se acomodaran a la tranquilidad que la provisión milagrosa del pan lo que representaba, y es lo que estuvimos hablando en la última oportunidad, el hijo de la mujer enfermó gravemente y resulta que murió. Eso es lo que acabamos de citar en este versículo número 17 del primer libro de los Reyes, capítulo 17. La muerte del pequeño rompió el equilibrio de la viuda, la cual en su turbación, ya se lo voy a mostrar, le reclamó al profeta diciéndole: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Aquí hay detalles interesantes. Ya habían pasado varios días de la llegada de Elías a aquella ciudad y el milagro de la harina y el aceite que no cesaban seguía ocurriendo en la casa de la viuda. Siempre había precisamente el alimento, porque nunca la harina de la tinaja se escaseó. Y ese milagro recibido al obedecer precisamente a la palabra de Dios que le dio el profeta, la viuda comprendió que Elías era realmente un hombre especial, que no estábamos hablando de cualquier hombre o ser humano, sino que este era un hombre especial, porque gracias a su palabra habían tenido alimento en los momentos de sequía, porque los cielos se habían cerrado, y que su Dios era aún más de lo que su dios Baal, porque recuerde que esta persona era una persona seguidora del baalismo. Seguramente Elías le habría hablado a aquella viuda del Dios de Israel, pues viviendo, recuerde, en su casa y viviendo juntos el milagro de la harina y el aceite todos los días, que nunca se terminaba o nunca se escaseaba, debió darse la ocasión para que él contara las maravillas. Estoy hablando de Elías, le contara las maravillas de este Dios todopoderoso a aquella viuda que era una seguidora de Baal. Y quizás ella le había preguntado: ¿hasta cuándo tu Dios hará llover? Y quizás él habría respondido: bueno, hasta que yo lo diga, porque eso fue la orden que recibí de parte de Dios. Quizá Elías le habría hablado del pecado en el cual había caído Israel bajo la idolatría, la incitación de Acab y Jezabel al oficializar el culto a Baal. Aquella mujer sabía que el culto a Baal era originario precisamente de su país, de Sidón, y seguramente a estas alturas ella ya había entendido que Baal no era un Dios real como lo era el Dios de Elías, o el Dios de Israel como ella lo llamaba. Ella le llamaba el Dios de Israel. Pero al morir su hijo, la viuda se conturbó y le comprendió en ese momento contra aquel profeta.
Primero le reclamó, como si él tuviese responsabilidad en sus manos, estuviese el dar o quitar la vida. La Biblia dice, entonces ella le reclamó precisamente. Note lo que dice el versículo número 18. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Realmente las palabras de ella son muy fuertes, pero recuerde algo: al morir su hijo, la viuda está conturbada, emprendió contra el profeta. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, según lo que estamos analizando, le reclamó como que si él, Elías, tuviese la responsabilidad de dar o quitar la vida. El segundo lugar, ella le dijo: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? O sea, nunca debiste venir a perturbarme, estábamos mejor sin ti. Y tercero, lo que le dice: viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Cuando la viuda decía veniste a recordar mi pecado, seguramente hablaba de la culpa que sentía por haber servido a Baal toda su vida pasada, porque ahora por Elías sabía que eso era pecado, y ahora además sabía que aquella sequía, que era un juicio de Dios, y que Elías era el instrumento de Dios para ejecutarlo, y por eso creía que la muerte de su hijo también era un juicio de parte de Dios sobre su casa, y acusó a Elías diciéndole: has venido a matar a mi hijo. Apenas unos días atrás la mujer estaba agradecida. La mujer estaba extasiada y no habría imaginado decir a Elías: has venido a matar a mi hijo. Todo lo contrario, ella sabía que la presencia de Elías en su casa significaba vida para ella, porque gracias al milagro que Elías está realizando, el aceite no escaseó. La tinaja precisamente del aceite nunca se terminó, la harina nunca se acabó. Era un milagro que se estaba produciendo día con día. Pero a esta mujer llegó un momento en su turbación que dijo estos tres elementos que encontramos en estos versículos, versículos 17 y 18. Apenas unos días atrás la mujer estaba contenta por haber recibido ese milagro, pero al recibir este fatídico momento de que su hijo fallece, aquí es donde entramos en muchos detalles. Y así como aconteció con esta viuda, los ánimos de las personas pueden cambiar de un momento a otro. Las personas un día pueden estar pensando positivamente, pero al día siguiente pueden pensar de maneras tan negativas, y por qué no decirlo, tan destructivas, que uno no imaginaría. Eso es parte de la naturaleza humana. Son muy contadas las excepciones al que el ser humano se libre de esta condición en la cual yo le estoy diciendo. ¿Cuántas personas de un momento para otro, de una pequeña distancia, de unos pequeños minutos, un día están dando cobertura a una integridad, a un amor, pero pasaron un poco tiempo cuando están odiando a esa otra persona? ¿Pero qué lo produce? Hay personas que en un momento dado muestran mucho amor y aprecio a las personas, son amables, le atienden con esmero, pero algunas personas que un día fueron tan amorosas, serviciales, de repente pueden cambiar de un día para otro. Hasta el semblante les cambia. Algunos hasta se convierten quizás hasta en enemigos cuando fueron grandes amigos. ¿Y eso por qué pasa? Es que así es el ser humano. Eso le pasó a David con Saúl. La Biblia dice que cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Pero cuando David cobró notoriedad y las mujeres cantaban y declaraban sus hazañas, Saúl enfureció y protestó porque oyó que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí no me dan nada. Lo único que le falta es que le den el reino a David. Esas fueron palabras de Saúl. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo, con descontento. El malestar de Saúl no quedó solo en mirar con recelo a David. Un día el espíritu maligno hizo caer muy profundo a Saúl en su palacio, y mientras se paseaba con una lanza en la mano, resulta que hasta se la tiró a David, se la arrojó.
cuando él tocaba el arpa para calmar precisamente ese espíritu. A eso precisamente llegó. ¿Qué crimen o delito ha cometido precisamente para que él quiera matarme?, le preguntó Jonathan. Al ver todos esos ejemplos, y en este caso esta viuda que está turbada porque su hijo ha fallecido, pienso en ese cambio tan repentino que los seres humanos dan. Esta viuda por lo menos no anduvo diciéndole a otros, ella le dijo a Elías lo que sentía, le dijo exactamente lo que sentía, no anduvo diciéndole a medio mundo, quizás hasta quería sacarlo de la casa, digo yo, quizás, pero ya hemos visto que Elías había llegado a ese lugar para dar vida. Pero esta vida angustiada, precisamente esta viuda por la pérdida de su hijo, se comportó como muchos a la hora que enfrentan situaciones adversas en las cuales nosotros no estamos exentos. Pero ¿qué podemos hacer? Ese es el punto. ¿Qué podemos hacer para que esas situaciones no nos destruyan? Porque esas experiencias al final son beneficiosas para nosotros, ese es el punto. Esta experiencia difícil en la casa de la viuda le daría a Elías nuevas fuerzas y un nuevo carácter en el temple que él necesitaba precisamente para que cuando a él le faltaban momentos difíciles, él estuviese preparado. Pero para eso el Señor lo había llevado a esta ciudad de Sarepta, donde esta viuda, no solamente para alimentarse, sino para seguir trabajando en él. Según la naturaleza humana, al sentirnos atacados, lo normal es devolver el ataque. Elías perfectamente pudo sacar su frustración y responderle que era injusto que le llamara entrometido, después de que gracias a su palabra se había multiplicado el aceite, la harina nunca se había acabado, pero en ese momento él pudo haber sacado todo lo que tenía en su corazón, pero no lo hace. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar ante esas situaciones como esta a la cual se enfrentó Elías en la casa de la viuda? Veamos cómo reaccionó el profeta ante la tragedia de aquella mujer. Ante su reacción hostil provocada por esta turbación de perder su hijo, encontramos grandes enseñanzas. La primera: Elías tomó el problema de la viuda en sus manos. La escritura dice específicamente: dame a tu hijo. Eso es lo que dice, versículo número 19. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Note qué interesante. Interesante digo, porque llegamos a este momento trascendental. Son varios elementos. El primero, hay que identificarnos. Cuando nosotros, en vez de atacar a las personas que en su desesperación dicen palabras hirientes contra nosotros, aún teniendo derecho a defendernos, optemos por tomar sus problemas, optemos por esforzarnos, por entender el sufrimiento que la otra persona está haciendo. La medida que estoy dándole es una medida de la cual no estamos acostumbrados, porque normalmente se nos ha enseñado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me dijo eso, yo le voy a decir dos cosas más fuertes. Elías tomó al niño y se lo llevó a su cuarto, a su espacio más íntimo, para hacer suyo el problema de la viuda. La escritura dice que lo acostó en su propia cama, lo cual nos enseña que como servidores, como cristianos, debemos sentir la carga de los problemas de los miembros de la iglesia, los de nuestros familiares, hasta las personas ajenas de la iglesia. Los problemas de ellos son nuestros problemas. A nosotros nos toca precisamente ayudarle. ¿Por qué? Porque debemos marcar una diferencia. Ya no vivo yo, decía Pablo, ahora Cristo vive en mí. Entonces viene ahora Elías y toma el problema de la viuda como algo de él, y dice que lo toma, lo carga y lo lleva en la parte de arriba donde él estaba alojado. Ahora preguntémonos, ¿cómo resolver esa situación? Eso es así porque en nuestras vidas no se nos ha enseñado a identificarnos con las personas necesitadas,
a identificarnos con el dolor del prójimo. Y así como muchas personas ya hoy en día se acumulan de resentimientos, de negatividad, a tal punto que cuando vienen a ver, están tan heridos que no pueden ayudar a otras personas. Ellos necesitan una ayuda. Esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza: Elías clamó a su Dios por el problema de la viuda. Eso es lo que sigue. Dice el versículo 20: entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me has dado alojamiento, la hace sufrir matándole su hijo. Note qué interesante. El profeta estaba ante una situación imposible, en la cual humanamente nada se podía hacer. ¿Qué podía hacer ante el cuerpo inerte de aquel niño? Nada. Elías hizo lo que siempre hacía. ¿Y qué es lo que siempre hacía Elías? Orar. Eso era lo que tenía que hacer. La escritura dice: entonces clamó. Elías no hizo más que orar y trasladar a Dios el reclamo de la viuda, diciéndole precisamente a este Dios todopoderoso: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento le hace sufrir matándole a su hijo. Así nosotros, en la dificultad, recurramos a la oración. Tenemos el recurso más precioso. Elías no se tomó el trabajo de explicarle nada a la viuda. Él sabía que explicarle cualquier cosa en ese estado anímico en la cual ella se encontraba era casi improductivo, porque en el momento del dolor la gente no puede entender, y además hay gente que simplemente no quiere entender nada. Pero entonces, ¿qué hace Elías? Oró. Elías oró y dijo: Señor mi Dios, lo cual indica una relación cercana. Señor mi Dios. El profeta ya estaba acostumbrado a quedarse sin más opción que la oración. Él ya estaba acostumbrado a depender totalmente de Dios. Pero nosotros, en situaciones semejantes, nos angustiamos, queremos dejar la vida espiritual, sabiendo que hemos obedecido a Dios, pero que el Dios no me responde y así no se puede, y total que queremos abandonar la vida espiritual cuando tenemos el recurso de la oración. Cuando nos quedamos solos y aquellas que creíamos que eran nuestros grandes amigos, nuestros grandes compadres, como dicen, se ponen contra nosotros, nos preguntamos: ¿qué hicimos para que se volvieran en nuestra contra? Eso era lo que le sucedía al profeta Elías. Su anfitriona le decía: tú te entrometiste, pero él, en vez de defenderse, llevó a Dios el problema y le dijo: Señor mi Dios, ¿ahora qué hago? Lleve sus problemas a Dios, lleve sus cargas a Dios, lleve su dificultad a Dios. Él es el único que lo puede comprender. Eso es lo que nos enseña Elías a través de ese pasaje. En tercer lugar, Elías se puso en el lugar de la viuda, aún sabiendo que los planes de Dios eran de vida o de muerte, que Dios honra a los que le aman, y que aquella viuda había demostrado que amaba a Dios sobre todas las cosas. Las palabras que el profeta dirigió a Dios en su oración tenían el mismo tono de reclamo que las palabras de la viuda que le dijo a él, al profeta. Y el profeta viene y le dice a Dios: también a esta viuda que me ha alojado en su casa la hace sufrir matándole a su hijo. Elías oró desde el lugar de la viuda, preguntándole a Dios: Señor mi Dios, también a esta viuda Él me ha dado alojamiento, la hace sufrir. Ella ha estado pendiente de la necesidad. Esto habla de la importancia de ponernos en el lugar de las personas afligidas para interceder eficazmente delante de Dios. De eso precisamente trató la obra del Mesías, el Hijo de Dios, y de eso se trata la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pablo dijo asimismo: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué decir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 26, explicando así cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. La palabra interceder significa ponerse en lugar de un intercesor. Es el que toma el lugar de otra persona.
Según Pablo, el Espíritu acude para ayudarnos en esa debilidad. Pero tomar la posición de otra persona para ver las cosas como ella implica, como ella las ve, implica actuar como esa persona. De modo que si se trata de una persona insegura, de una persona insensible, uno tiene que hacerse como tal. Elías tomó la posición de la viuda y en un tono que parecía reclamo, le preguntó a Dios específicamente: Señor, ¿por qué le matas al hijo a esta mujer que no ha hecho más que ayudarme? Entonces note, el tercer elemento es no solamente identificarme, sino ponerme en el lugar de esa persona necesitada. En cuarto lugar, Elías perseveró hasta que Dios le respondió después de orar. Elías hizo algo extraño. La escritura dice: luego se rindió 3 veces sobre el muchacho. Versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Mire qué interesante. Hay quienes dicen con ese ritual el profeta le transmitía el calor y la vida que había precisamente en el niño, volvió nuevamente. Otros que como le habían tomado cariño al niño, se tendía sobre él porque rehusaba aceptar su muerte. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero la Biblia dice: poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Por tanto, cualquier teoría que diga que allí pasó no fue un milagro de resurrección de un muerto es difícil de sostener, puesto que la escritura es categórica cuando dice: el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Es difícil saber por qué Elías se tendía sobre el cuerpo del niño. Realmente es difícil. Pero su perseverancia es evidente, y eso es lo que quiero destacar. La Biblia dice: luego se tendió 3 veces sobre el muchacho, mostrando su perseverancia en lo que lo motivaba. Si era amor, su amor era perseverante. Si era deseo de transmitirle vida, este era ferviente. Si eran técnicas de resucitación, él era perseverante. Nosotros tampoco podemos esperar resultados de la noche a la mañana. Y ese es el cuarto enseñanza que quiero dejarle. Más bien, nuestras vidas demandan que sigamos tendiéndonos sobre nuestros sueños, sobre nuestros proyectos, sobre nuestras dificultades, sobre nuestras angustias, ayudándonos significativamente, incorporándonos en los momentos de mayor necesidad. Eso es lo que Dios nos enseña a través de este pasaje. En quinto lugar, Elías hizo una petición específica, y si usted me lo permite, increíble. La escritura dice, versículo 22, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, y aquí lo tienes. Mire qué interesante. Vamos por orden. ¿Qué es lo que encontramos en este quinto elemento? Señor mi Dios, dice Elías, devuélvele la vida a este muchacho. Pero, ¿por qué decimos que su petición era increíble? Porque pedía algo que nunca había sucedido antes de él. Nadie había resucitado a un muerto. Este es el primer caso de resurrección en la Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 22. Años más tarde, Eliseos realizaría una resurrección muy similar. La Biblia dice: entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Eso usted lo puede encontrar en el libro Segundo de los Reyes, capítulo 4, versículo 33 al 35. Muchos años después de muerto Eliseo, sucedió la resurrección de un hombre que iban a enterrar. Y los que cargaban, al ver a una banda de guerrilleros moabitas,
merodeando ese territorio se asustaron y echaron el cuerpo en la tumba de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, la Biblia dice, el hombre recobró vida y se puso de pie. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 21. Note qué interesante. El primer milagro es este que estamos evaluando en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Elías creía en un Dios vivo y real, y este es el punto. Y por eso le pidió algo que jamás había ocurrido. Jamás había ocurrido. Y la Biblia dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Una vez que Dios le había devuelto la vida al niño, la Biblia dice, Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. ¿Se puede usted imaginar el corazón de esta viuda? Sexta enseñanza. Las pruebas confirman el llamado que Dios nos hace. La viuda quizás se asustó al ver a su hijo vivo y sano, pues ella lo había visto morir. Aunque arrastrada por el dolor, la impotencia, le había reclamado al hombre de Dios culpándolo por la muerte del muchacho, no ocultó su gratitud y le dijo precisamente estas palabras, ahora vive el muchacho. Entonces la mujer le dijo a Elías, versículo 21, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Mire qué lindo. Las pruebas confirman, precisamente de esta viuda, confirman el ministerio de Elías. Por eso es específicamente que encontramos como tema que finalmente el profeta es reconocido. Hasta este momento se le ha llamado el hombre de Dios. La viuda quizás se asustó al ver a su hijo, y este es el punto, al ver toda impotencia. Lo importante es que ahora reconoce con palabras de gratitud. Y aunque unos minutos antes la viuda le había dicho a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Al ver a su hijo corriendo, jugando, sus palabras y su tono cambiaron. Ahora, en vez de reclamar, confirmaba el ministerio del profeta al decir, sé que eres un hombre de Dios. Y continuó diciendo, y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Pero ¿qué sucedía con la viuda ahora? Porque estaba reconociendo la autoridad del profeta. Aunque la escritura no muestra a la viuda disculpándose con Elías cuando decía, yo sé que eres un hombre de Dios, lo estaba haciendo. Al añadir, yo sé que lo que sale de tu boca es la palabra del Señor, estaba haciendo un reconocimiento pleno al llamado de Elías al ministerio como profeta. Y eso que provocó en Elías, ¿qué es lo que provocó en él? Recordemos que él fue puesto bajo el juicio crítico de su anfitriona, la cual puso en tela de duda su misión, sus propósitos, sus motivos. Pero ahora él había sido vindicado y reconocido precisamente por la misma mujer que unos minutos atrás lo había rechazado, lo había cuestionado. Eso debió servirle como confirmación para él mismo, para Elías mismo, y debió traer un poco de tranquilidad a su alma. Cuando esas situaciones se presentan como humanos, no dejamos de tambalearnos, de afligirnos, y quizás lleguemos a preguntarnos, ¿tendrá razón lo que dicen que yo soy, que no soy llamado o que tengo este problema? ¿Será que me equivoqué? Otros quizás llegan a sentirse derrotados y digan, ya es tiempo de que quizás yo tenga que cuidar de mi vida o hacer esto o hacer lo otro. Y vienen las personas con esa mentalidad. Eso tarde o temprano le sucedió a Elías, dado que en Israel no era posible que fuera él reconocido como profeta. Él estaba siendo reconocido en un país ajeno. Y aunque no era una asamblea de profetas exiliados en Sidón, lo que le daba una placa o un trofeo de reconocimiento como profeta exiliado, sí se lo está dando una viuda. Antes que nada, que esto esté ocasionando o esto pasara,
A diferencia de los pueblos vecinos que adoraban a los ídolos hechos por hombres y del mismo Israel que adoraba a Baal, Elías tenía un Dios vivo y poderoso. Elías tenía un Dios que había resucitado a esta criatura, ese Dios de Israel, como él decía, en cuya presencia estoy. Te juro, le dijo Acab, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Muchos es ahí donde se confirman a Elías que su Dios está vivo, que es el momento exacto donde Dios quiere obrar a favor de nuestras vidas. Varios meses después, en el cielo seguía cerrado, no llovía, el arroyo se había secado, los cuervos ya no llevaban pan y carne todos los días, ahora la harina y el aceite de la viuda no cesaban, pero la resurrección del hijo de la viuda le dio la certeza de que su Dios sí responde. Hermano amado, hermana, nuestro Dios responde y Él tiene cuidado de nuestras vidas. Las adversidades nos hacen crecer, se lo repito, las adversidades nos hacen crecer. La gente puede atacarnos riéndose, volviéndonos, llamándonos locos, pero no nos volverán. Siempre tendremos el respaldo de Dios. La viuda no era una mala persona, ni tenía malas intenciones, aún con su molestia y con su reclamo con el profeta, era evidente. Igual que su severidad al reclamarle y culparlo. Es fácil saber que ella no pretendía destruirlo, sino tan solo expresar los sentimientos que le embargaban en su dolor. Pero la reacción desafortunada de ella, en lugar de minar el corazón de Elías, lo fortaleció. Entonces, esa fortaleza proviene de Dios. Esa fortaleza es aplicada para Dios mismo. Y ahí es donde cobra tanto valor lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La viuda no era una mala persona, ni tenía malas intenciones. ¿Quién no ha tenido amigos que algún día le dan la espalda? Creo que todos. La clave está en hacer como hizo Elías. Él no le contestó nada a la mujer. Él sabía que una persona dolida no oye razones. Así también nosotros, en vez de hablar con personas que están mal en su corazón, las cuales después usarán nuestras propias palabras para atacarnos, mejor oremos a Dios. Él lo hizo. Apelemos a nuestra relación íntima con Dios e intercedamos los unos por los otros. Y cuando nosotros oremos por esas personas heridas, el Señor obrará a favor de ellas. Y solo entonces esas personas que hoy nos atacan reconocerán que servimos a Dios, que su palabra está en nuestra boca. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a actuar, a reaccionar adecuadamente, no impulsivamente, sino a reconocer que todos nos necesitamos los unos para con los otros y que Dios es el único que puede obrar cuando todos los demás recursos se han acabado. Dios siempre está presto para poder ayudarnos. Que el Señor nos ayude entonces. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de las luchas, las aflicciones, tú eres un refugio perfecto para nuestra vida. Gracias por la enseñanza que ahora tú nos das. Gracias porque una viuda está reconociendo a Elías como el hombre de Dios, el profeta de Dios. El profeta finalmente es reconocido y eso labró su carácter, labró su vida y ahora está cumpliendo su propósito. Ayúdanos a no presentar heridas, grietas en nuestro corazón, aun cuando las personas no hieran con sus palabras, así como la viuda quizás dijo palabras muy fuertes a Elías, pero Elías se refugió en la oración. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Permítenos buscar tu rostro cuando todos los demás recursos se agoten. Tú puedes estar siempre en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más. Como siempre, gracias por quedarse hasta el final. Vamos a
a leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado, y por aquí tenemos a mi hermana Claudia Carranza que nos envía unos emoji y también nos dice: Dios les bendiga y que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Amén, hermano. Igualmente para usted. Hermano José Herrera dice: gracias por estar transmitiendo palabra de Dios, Pastor Melvin López. Bendiciones, hermano, gracias por estar en sintonía. Jenny López dice: saludos, bendiciones. Saludos, Jenny López, bendiciones para usted también y familia. Hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana. Hermana Telvina Campo dice: buenos días, amigos y hermanos ya conectados al programa Reflexión Melvin López. Bendiciones. Hermana Pilar Torres participando en el personaje, ella nos dice que es Esaú. Hermana también Telvina Campo dice que tengan una linda semana. Amén, hermana Telvina Campo, gracias también para usted, que tenga una linda semana para cada uno de ustedes. Esperamos que la paz, la bendición de Dios les acompañe en este inicio de semana. Gracias al Señor, pues estamos iniciando una nueva semana. Esperamos que sea de victoria, una semana donde el Señor siempre esté con nosotros y vaya delante de nosotros. Pero eso no olvide que cada uno de nosotros pues nos tenemos que asegurar de que Él esté de nuestro lado, porque Él siempre lo va a estar ahí. Muchas veces somos nosotros los que nos descuidamos espiritualmente y poco a poco, sin darnos cuenta, nos podemos alejar de Él. Así que qué bueno es que al iniciar cada día y al iniciar esta nueva semana, pues pongamos nuestra vida en las manos del Señor, nuestros planes, todos nuestros proyectos, pedirle al Señor de su guianza, ya que Él es quien nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia, como dice en su palabra. Amén, definitivamente. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros, conectados a esta bendición. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Quiero también dar lectura, cobertura a cada uno de los comentarios que nos han brindado dentro de nuestro canal en YouTube. Mi hermano Edwin Josué Arévalo: buenos días, Dios me les bendiga. Amén. Saludos, mi hermano Edwin Josué Arévalo. También mi hermana Marisol Noriega nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Hermosa reflexión. La gloria es para Dios. Dice: la adivinanza es Esaú. Dice: amén. Participando en el personaje también mi hermana Marisol Noriega. El personaje es Esaú. Bueno, esos son los comentarios que tenemos a través de nuestro canal en YouTube. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Así es, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, amados hermanos, ustedes que siempre están ahí participando en el personaje. Y bueno, vamos a decir quién verdaderamente es este personaje. Y como siempre, ustedes, siempre lectores de la palabra de Dios, por supuesto, acertan en cada uno de estos personajes. Así que, por supuesto que sí, es Esaú, ese personaje que, como dice la historia, como lo dice la Biblia, que cuando él fue a cazar, la Biblia dice que él regresó con muchísima hambre a su casa y vio que estaba ahí pues Jacob preparando un guiso, y la Biblia dice que de pronto pues este joven Jacob, muy astuto, cuando vio que Esaú llegó con muchísima hambre, pues obviamente cuando Esaú pues pidió de aquel alimento, de aquel guiso que estaba preparando Jacob, dice que él le dijo pues que a cambio le diera su bendición, le diera aquella primogenitura, Así que ahí fue cuando Esaú accedió y le dio esa bendición a Jacob. Así que después que Jacob quiso recuperarla, pues ya no pudo hacerlo, y eso fue algo terrible para Esaú, Así que qué bueno es que nosotros pues podamos aprender de estas enseñanzas. Nunca cambiemos algo tan valioso por algo que no vale la pena. En la vida nos puede suceder como le sucedió a Esaú. Muchas veces nosotros podemos cambiar la bendición de Dios por algo material, por algo terrenal, por algo pasajero, pero no cometamos esos graves errores, porque nosotros como hijos de Dios debemos de ser sabios, pedirle al Señor toda decisión que vayamos a tomar en la vida, por muy pequeña. Imagínese usted en ese momento, era un plato de comida, algo quizás insignificante en ese momento, pero era tanta el hambre que tenía Esaú en ese momento que él accedió a cambiarlo por esa bendición. Así que no cambiemos las bendiciones de Dios por algo que es terrenal, por algo que es pasajero. Definitivamente, y cobra mucho valor esa enseñanza hasta hoy en día, pues que, como decías María, al dar esa adivinanza que de escuela bíblica, de iglesia infantil se vienen tocando,
Y es importante reconocer de que hay personas por algo tan sencillo cambian una bendición que Dios tenía para ellos. Así que no vale la pena en ningún momento, sino disfrutemos paso a paso, el día a día, lo que Dios nos da. Su bendición es la que enriquece y no añade tristeza alguna para cada uno de nosotros. Así que ahí estamos, dando por sentado esa adivinanza y reconociendo de que Dios es el único que puede darnos su cobertura, su ministración y su dulce paz. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a todas las personas que han estado pendientes, nos han dejado también ahí sus comentarios. Creo que ya hemos leído todos los comentarios. Así que vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas y también toque a aquellos corazones que todavía no le conocen y que puedan dar ese paso de obediencia y de bendición para sus vidas. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo, bondadoso. Gracias por cada persona que está siempre pendiente, Dios mío, del quehacer de tu obra. Gracias por cada vida que en este momento se refugia en tu presencia, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Dios mío, porque nos permites iniciar una semana con gozo, con alegría. Bendice, Señor, nuestra familia, nuestra casa, el trabajo donde ellos nos están sintonizando, cada persona en ese país extranjero. También lleva tu bendición sobre cada uno de ellos. Y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Sí, Señor, en esta hora pedimos una vez más a ti, Señor, por cada una de las peticiones que tus hijos presentan, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos la vida de Stephanie Daniela Segovia. Señor, te pedimos por su vida, te pedimos, Señor, que seas pronto auxilio en medio de esa tribulación de enfermedad en la que ella se encuentra. Padre, te pedimos, seas tú limpiando esa vesícula, Señor. Mira esos cálculos en esa vesícula que generan tanto dolor, Señor, pero a eso se le suma, Señor, su embarazo, por lo cual ella no puede ser operada. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, seas tú llevando esa cura a su vida, seas tú limpiando, Señor, esa vesícula. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos también por ese bebé, Señor, que tiene amenaza de aborto. También te pedimos, seas tú fortaleciendo ese vientre, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos la vida de Daniela Segovia. Padre, sé tú obrando, Señor, en su vida. Permítele, Señor, poder tener la victoria, Padre, que ese bebé, Señor, pueda nacer con bien. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y ayúdala, Señor Jesucristo, a ser sana de esos cálculos en la vesícula. Padre, te pedimos por la vida de Maribel de Martínez Membreño, Señor, en tus manos está su vida. Sánale, Señor, sánale de ese cáncer, fortalécela, Señor, ante esos tratamientos de quimioterapia. También te pido por Sandra Verónica de Flamenco, Señor. Seguimos esperando un milagro de parte de ti, Señor. Seguimos esperando, Señor, que obres en la vida de ella. Sabemos que no son nuestros tiempos, sino los tuyos, Padre. En tu nombre, Señor, la declaramos sana para gloria de tu nombre, Padre. Te pido también, Señor, por Pedro Martínez, seas tú obrando, Señor, en la vida de él, seas tú sanándole, Señor, de ese pie diabético. Padre, sana ese azúcar en su sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos por la conversión de su vida, transforma su corazón, Señor, añádelo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también por Rigoberto Hernández, Señor, también con ese pie diabético, Padre, sé tú obrando, Señor, sé tú sanando, restaurando esa salud, limpiando esa sangre mala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por Gloria de la Cruz de González, sana, Señor, sana ese colon irritado, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de ella, Señor. También te pedimos, seas tú ayudándola, Señor, con el insomnio que llega a su vida, Padre. Ayúdala, Señor Jesucristo. Dale, Señor, un descanso a esa mente, a ese cerebro, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por Olga Marina de Márquez, Señor, seas tú sanándola, seas tú obrando en esa garganta, en esa tiroides, Señor. Sánala completamente, Cristo Jesús. Te lo rogamos en esta hora. Mira esos tumores
tumores también en su garganta, Señor, seas tú desapareciéndolos totalmente de raíz. Creemos que para ti no hay nada imposible, que tú puedes obrar en su vida, porque para ti todo es posible, Señor. En tus manos le depositamos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor Jesucristo, por todas las personas que están sufriendo de alguna manera, seas tú llevando, Señor, sanidad, seas tú llevando solución de problemas en esos hogares donde hay problemas, en esos matrimonios donde hay problemas. Sana con tu gran poder, Señor. Te pido también por mi hermana Mati Vázquez, sánale, Señor, a tu hija, Padre. Mira cada una de las enfermedades que ha llegado a su vida, Señor. En tus manos está tu hija. Sánale para gloria de tu nombre, Señor. Te lo suplicamos. Gracias por habernos permitido realizar un programa más de reflexión, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas que estuvieron en esta transmisión, sus familias, Señor, sus empleos, todo lo que ellos hagan, bendícelos en gran manera, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga y hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.